Hola a todos y bienvenidos a nuestro queridísimo podcast llamado De lo popular a lo masivo, edición Los cuentos de los hermanos Green. En el episodio de hoy narraremos un cuento bastante conocido por todos y muy amado por la mayoría. Pero antes de saber qué cuento vamos a narrar, vamos a darle la bienvenida a nuestras hermosas damas. Primero aquí está Juanita Rodríguez, Hola a todos, ¿cómo están? María Teresa Salazar Hello a todos. y Antonia Sofía. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, como les iban diciendo, el cuento que narraremos el día de hoy es el cuento de la Cenicienta, pero no la versión original que todos conocemos, sino la versión de antaño, de hace más de 200 años, que narra una historia bastante diferente y muy perturbadora, una historia que asustará a varios de la audiencia y quizás nos hará la pregunta de cómo los niños de esa época podían dormir después de escuchar un cuento así. Pero para poder narrar este cuento necesitamos la ayuda de nuestra querida compañera Sofía, quien se sabe este cuento y nos lo contará a todos. Así que por favor, Sofía, narra el cuento. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la historia de la Cenicienta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ella? El inicio de la historia que conocemos es muy parecido al original, la familia feliz, la mamá muere, pero la cosa es que el papá sigue vivo. ¿Qué sucede? Cuando el papá se casa con la madrastra malvada, esta madrastra malvada tiene dos hijas. Hay una cosa muy diferente con el cuento que conocemos, que es que las hermanastras de Cenicienta son muy bonitas, igual que ella. Pero entonces, ¿qué pasa? En el cuento que conocemos, el papá de Cenicienta todavía la quería, no sé qué, pero murió. En este cuento, el papá no la quiere y no ha muerto. Es más, está del lado de la madrastra y la tratan como una sirvienta. Todos son muy, muy crueles con ella y pues, por supuesto, la maltratan. Y el nombre de Cenicienta se lo dieron porque cuando le quitaron todo, le quitaron la ropa, le quitaron la cama, le quitaron todas sus pertenencias, la mandaban a dormir en la cocina sobre las cenizas calientes, pues porque era su única manera de calentarse en las noches. Entonces, ahora muy bien, ¿qué pasa? Ya luego de todo esto que conocemos, esto mamá muerta, bueno, en el cementerio, ella plantó un árbol de avellaneda que, que creció y se convirtió en un árbol mágico porque ella lo regaba con sus lágrimas. Todos los días iba al cementerio a hablar con su madre y a llorar, y de este modo el árbol creció. Ahora, el baile del rey. No fue un día, una noche, no. Fueron 3 días y 3 noches seguidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cenicienta quería ir. La madrastra malvada le dijo que no podía ir y le puso 1000 tareas. Pero entonces, ¿cuál eran esas 1000 tareas? La madrastra lo que hacía es que cogía lentejas y se las echaba en la ceniza. Y Cenicienta tenía que sacarlas una por una, dividir las que estaban buenas, las que estaban malas, lavarlas, limpiarlas y secarlas. Esas eran sus tareas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cenicienta? Le pidió ayuda a unas palomas que vivían en el árbol de Avellaneda, pues de la tumba de la mamá. Y esas palomitas vinieron y entre todas ayudaron a Cenicienta a quitar las lentejas de la ceniza. Entonces, Cenicienta, listo, ya terminé, ya puedo ir. La madrastra no. Ahora tienes que coger estas, las buenas, las lentejas buenas, se las volvió a echar a las cenizas y tenía que volverlas a recoger. Y aparte de eso, cogió las cenizas y se las esparció por toda la cocina. Entonces ahora no había manera de que Cenicienta lograra terminar. La madrastra, el papá y las hermanas, bueno, las hermanastras, se fueron al baile, no sé qué, todo muy bien. Entonces Cenicienta se fue a la tumba de su madre a llorar y le pidió un deseo al árbol de avellano. Le dijo, árbol, por favor, regálame oro, plata y cosas más. Y el árbol le soltó un vestido divino y unos zapatos bellísimos. Entonces, y que pues por supuesto quedó irreconocible porque ella sabía cómo maquillarse, cómo peinarse y cómo todo, porque pues practicaba todos los días con sus hermanas. Entonces fue al baile, perfecta, regia, y el príncipe bailó todo el día con ella. Pero entonces el príncipe, por supuesto, quería saber quién era ella, pero pues ella huyó. Pero entonces, como huyó, se subió a un palomar. Entonces los palomares son estas casas de madera que les hacen, pues obviamente a las palomas. Y él se subió ahí y el príncipe le dijo como al papá, mire, se subió aquí la niña con la que quiero estar, haga algo. Y el papá, pa, tumbó el palomar para intentar bajarla y no había nadie. Ella había huido por la otra entrada. Al segundo día, la madrastra por supuesto que no la dejó ir, además que estaba furiosa porque sus hijas no habían tenido ni la más mínima posibilidad de bailar con el príncipe por esta niña desconocida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fueron
y se fueron y la dejaron sola. Y ella volvió a llorar a la tumba de su madre y le pidió el mismo deseo: arbolito, dame oro, plata y algo más. Entonces en el árbol, una paloma blanca otra vez le lanzó un vestido con unos zapatos hechos finos, así completamente de plata, bellísimos y de nuevo irreconocible. Fue al baile, bailó toda la noche con el príncipe y el príncipe: espera, yo quiero ir contigo, y ella no. Algo muy curioso de este cuento es que la Cenicienta es ágil como una ardilla, literalmente lo dicen así, porque se subió al palomar primero que todo, y segundo que todo, en este momento, en esta huida, se subió a un árbol de pera, así como de la nada, y no la alcanzaron a agarrar, con vestido y con tacones, háganme el favor, o sea, una ardilla completa, así lo dicen en la historia. Entonces el príncipe de nuevo le dijo a su papá, se subió al árbol, quiere estar con ella, y ¡pran! Cortaron el árbol para ver si en la copa estaba ella, no había nadie. Ella había saltado y había salido corriendo. Tercer día del baile, ella vuelve, pero ahora pues volvió a llorar a la tumba de su madre, pero la palomita le dio un vestido de oro y unas zapatillas finísimas. ¿Qué es lo que pasa? Que parecido a la historia que conocemos, ella tiene una zapatilla, unos pies muy pequeños, delicados, finitos, entonces sus zapatillas son muy difíciles que le queden a cualquier otra persona, además que son como hechas perfectamente a su medida. Entonces fue con este vestido de oro, lo mismo bailó toda la noche, pero el príncipe estaba cansado de que su doncella, de que su bellísima mujer saliera corriendo. Entonces untaron toda la escalera y toda la salida con pescado para que ella no pudiera correr. Pero entonces ya sabemos que la Cenicienta de esta historia es ágil como una ardilla. Dejó sus zapatos tirados y salió corriendo y se saltó una valla. Saltó una reja que había y se fue corriendo otra vez. Devolvió el vestido todo y volvió a la casa como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El príncipe se dio cuenta que había dejado tirados sus zapatos y dijo, nadie va a tener un pie tan pequeño y tan de esta manera. Entonces fue y iba a empezar a buscar y unas palomitas le dijeron, príncipe, príncipe, tu princesa está en la casa del mercader. Príncipe, príncipe, no sé qué, no sé qué. Y él, listo, entonces, porque hay que hacerle caso a las palomitas que te hablan, porque pues sí. Entonces fue a la casa del mercader, donde estaba la madrastra malvada y sus dos hijas. Entonces ahora es donde este cuento se vuelve más escabroso y más creepy y más raro. La madrastra llegó y le dijo a la hija mayor, porque se le estaban probando en privado, por supuesto. Entonces le dijo a la hija mayor, le calzaba perfectamente el talón, pero los dedos del pie no le entraban. Entonces, córtate los pies, que cuando seas reina no tendrás que caminar. Entonces así lo hizo, se cortó los dedos de los pies y la zapatilla entró perfecta, como un guante. Entonces el príncipe cayó en sus mentiras y se la llevó en un corcel, no sé qué, no sé qué. Entonces de camino, ya llegando al palacio, unas palomitas de nuevo, príncipe, príncipe, sangre en el zapato, ella no es la doncella a la que buscas. Vio la sangre, la devolvió y le probó el zapato a la otra hermana. Los dedos y la parte de adelante del pie, perfecto, le cabían apenas, pero el talón no le entraba. Entonces la madrastra malvada le dijo, córtate el talón con este cuchillo, que cuando seas reina no tendrás que caminar. Y así lo hizo y perfecto, como un guante entró el zapato. Entonces el príncipe, de nuevo, bien ingenuo como él solo, se llevó a la doncella, a la hermana, pero luego de nuevo las palomitas. Príncipe, príncipe, sangre en el zapato. La princesa, la doncella a la que buscas todavía está en la casa. Entonces se devolvió y le dijo a la madrastra, ¿tienes otra hija? Quiero verla. Y ella le dijo, tengo otra hija, pero es la criada y me da vergüenza mostrarla. Le tengo pena, o sea, no quiero que nadie la vea. Y él me vale un comino. Entonces Cenicienta fue, se lavó la cara, se lavó las manos y salió así con sus ropas andrajosas. Y pran, como un guante a la primera, así, perfecto. Entonces se dieron cuenta de que ella era la doncella y se lo llevó y le dijo que la amaba y perfecto. Ahí mismito, de una, nos vamos a casar, estamos súper enamoradísimos, o sea, casémonos después de 3 días de conocernos, perfecto. Se casaron. ¿Qué es lo que pasa? Que las hermanas decidieron ir a la para ganarse el favor de Cenicienta y que pues se volvieran amigas y como que las ayudara porque pues ahora era la reina. Pero entonces las palomitas que vieron cómo estas hermanas maltrataban a Cenicienta, a una,
cuando iban caminando, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, le sacaron los ojos. A una le sacaron el ojo derecho y a la otra le sacaron el ojo izquierdo. Y cuando salieron de la boda, habían cambiado de posiciones. Es decir, una estaba a la izquierda y ahora la otra estaba a la derecha. Y le sacaron el ojo contrario. Ahora quedaron ciegas y Cenicienta nunca las perdonó. Fin, vivieron felices para siempre, tan tan. Bueno, es un cuento bastante distinto al que conocemos generalmente y bastante duro. O sea, de verdad, digamos, el comienzo puede ser no tan diferente. O sea, me gusta el por qué se llama Cenicienta, algo que, si no estoy mal, en el cuento original nunca explican, en el que nosotros conocemos, digo. Pero me gusta ese sentido, digamos, de que hablan de la Cenicienta como se llama así por el hecho de que dormía en las cenizas calientes. Pero de resto, el tema de ya, ¿cómo decirlo? La sangre que le sacan los ojos a las hermanastras y a la madrastra, todo ese tema, y que al final no perdone, porque generalmente los cuentos terminan todos perdonando y aceptando los errores, es bastante distinto, digamos, a lo cotidiano. ¿Tú qué piensas, Juanita? Sí, total, es un cuento muy oscuro para los niños, no es algo que tú vayas contando de primeras, como, ay, sí, a las hermanas les cortaron los pies. Sin embargo, considero yo que tiene esa magia de Disney todavía de que la princesa se pudo casar con el príncipe solo conociéndolo 3 días. Y no solo eso, que hablaba con los animales, ¿no? Eso es un factor muy importante en casi todos los cuentos de Disney, en la mayoría sobre princesas que tienen el poder de hablar con los animales. ¿Tú qué crees, Teresa? ¿Qué te pareció este cuento tan peculiar? Sigo un poco sorprendida por lo que acabo de escuchar que nos estaba contando Sophie, pero he de decir que me parece muy interesante la forma en la que nos contextualizan en qué es la verdadera historia, pues como decía ya Juanis, por qué se llama Cenicienta, todo lo que viene en su pasado, hay muchas cosas del papá que no sabíamos, de la familia, como la madrastra y las hermanastras que el cuento de Disney omite, relevantes a la hora de ver por qué Cenicienta es Cenicienta y hace lo que hace. Entonces eso me parece que es supremamente valioso del cuento nuevo, pues mentira, del antiguo ya, de los hermanos Grimm propio, pero sí es un poco traumático la parte en la que les quitan los ojos a las hermanas y pues se cortan los pies. Y creo que ahí pierde un poco también el sentido de que Disney siempre nos muestra esta magia de los corazones bondadosos y de las personas amorosas y que el amor va mucho más allá de lo que podemos experimentar y de lo que vemos. Entonces creo que esa magia, por decirlo así, se corta un poco en este cuento, en el original, pero pues sí, como decía Juanis, hay cosas muy peculiares que se siguen manteniendo. Juanis, ¿querías decir algo? Sí, entre esas cosas peculiares también es la personalidad de Cenicienta, que en el cuento antiguo como en el nuevo de Disney, siempre es una persona muy humilde, que no le interesa verse más que los demás, y es más, cuando está con el príncipe siempre escapa. En la versión antigua o en la de Disney que conocemos todos. Entonces es también interesante ver que a pesar de todo, siguieron con las características del personaje principal. A mí me parece, con respecto a las características del personaje principal, como dice Juanis, que, que me parece muy extravagante como en la historia original de los hermanos Grimm le agregan a ella características como de animal. Sí, porque lo que les conté de que era tan ágil como una ardilla, literalmente lo escribieron así y lo describían de una manera como se subía de tal manera, era demasiado ágil. Sí, y el simple hecho de hablar con los animales, comunicarse con ellos, yo creo que también eso es como una conexión espiritual. Yo no sé, yo lo veo como de ese modo. Me parece muy, muy raro, como... Sí, me parece genial. Me parece muy chévere el cuento original, esa manera en la que habla con los animales, pero al mismo tiempo tiene algunas características de los animales, ¿no? Me parece muy chévere y algo que no nos habían mostrado en la historia de Disney. Eso es muy cierto y es algo que no había tomado en cuenta. Es verdad cómo cogen el sentido de la Cenicienta y la fusionan. No solamente que puede hablar con los animales, sino que literalmente actúe también como un animal, y como lo que tú dijiste, saltando un árbol de un brinco. Pero ahora viene la pregunta del millón. Para ustedes, ¿cuál es mejor? ¿El antiguo o el nuevo? Tere, para ti, ¿cuál fue mejor? Yo
personalmente creo que el nuevo es mucho mejor. ¿Y tú, Juanis? Yo también, y más para un público infantil como lo presenta Disney. ¿Y tú, Sofi, cuál es tu opinión? ¿Cuál es mejor, el antiguo o el nuevo? El antiguo personalmente me gusta más. Me parece mucho más real y mucho más factible, así como de, mira esto, o sea, sí, no fue solo una noche y con una noche ya quedaron enamoradísimos, sino que no, se vieron al menos 3 veces, ahí le agregaron otro poquito además. También como esa parte de llorarle a la mamá todos los días y a partir de sus lágrimas crecer un árbol, no sé, esos pedacitos así como tan fantasiosos y como tan, no sé, y también lo de los animales me gustó mucho. Entonces, para mí, el original de los hermanos Grimm es el campeón. ¿Tú qué dices, Edu? La verdad, estoy muy contrariado, no tengo ni idea de cuál podría ser mejor. Creo que agradezco a Dios que fui criado con el de Disney, porque creo que sería algo muy traumático que te cuenten de niño esto, que una hermana se corta los dedos del pie y la otra el talón para poder entrar y que luego le sacan los ojos. Creo que es algo fuerte para un niño, pero creo que me voy también con Sofía. Me gusta más el antiguo porque es más, o sea, entre lo real que se puede decir, entre muchísimas comillas de que la pelada puede hablar con animales y que salta un árbol, que obviamente todo tiene su toque de fantasía, creo que es más humano. O sea, que el sentimiento que al final no perdone, algo así, es más factible. Eso, o sea, es algo más humano, creería yo. Y bueno, ahora es que nuestro público decida cuál es mejor, el nuevo y el viejo. Lamentablemente el tiempo acá se nos ha acabado. Ya tenemos que cerrar este maravilloso podcast. Así que nos veremos en el próximo capítulo, que trataremos un cuento no tan perturbador como este, pero que sí tiene sus toques sangrientos. Así que se despide acá Eduardo, Juanita, Sofía y Teresa. Y nos vemos en un próximo episodio de este maravilloso podcast llamado De lo popular a lo masivo, cuentos de los hermanos Grimm. Muchas gracias y adiós.